Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo número 8, versículo 5 al versículo número 13. Evangelio según San Mateo, capítulo número 8. Vamos a leer versículo 5 hasta el versículo número 13. Gloria al Señor. Vamos a leer este texto con la bendición de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Ya estamos ahí ubicados. Amén, gloria a Dios. Bien. Dice la palabra de Dios: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, este tiempo también, Rey eterno, y oramos que la presencia de tu Espíritu siga fluyendo, Señor, por tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dentro del tema que tratamos hace 15 días, hablamos sobre algunas características del creyente que se sujeta, y dentro de esas características dijimos que el creyente que se sujeta es aquel que no se deja influenciar por los insurrectos, que no presta su oído ante sus palabras rebeldes. Dijimos también que el creyente que se sujeta no pasa por encima de su autoridad, que el creyente que se sujeta tiene temor de Dios y por eso no habla de manera descuidada contra su autoridad. También dijimos que el creyente que se sujeta debe tener un carácter de mansedumbre, y recuerde, según Mateo capítulo 5, versículo 5, que solo los mansos tienen una herencia. Y bien, hoy hablaremos entonces sobre el tema: sujetarse es estar bajo cobertura. Sujetarse es estar bajo cobertura. Quiero que miremos estos textos y de manera resumida, como dice cada uno. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 22, dice que las casadas estén sujetas a sus maridos. En Efesios 5, 24 dice que la iglesia esté sujeta a Cristo. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice que las ovejas deben estar sujetas a sus pastores. Y en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22, dice que a Cristo están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En estos versículos que tenemos ahí en la pantalla, encontramos que se resalta la palabra sujetar, ¿cierto? Creo que ya se dieron cuenta. Cada uno de ellos habla de esta palabra en relación a una autoridad. Y en cada uno de estos versículos nosotros
podemos darnos cuenta que la sujeción es estar bajo cobertura. De acuerdo a lo que usted acaba de leer en estos textos, y que la autoridad de Dios abarca todas las esferas de autoridad. Ninguna queda excluida. Y estas autoridades deben estar sujetas a la autoridad suprema, a la autoridad de Dios. Y en este pasaje del Evangelio según San Mateo, donde leímos, aquí precisamente nosotros podemos ver, si detallamos el texto, que sujetarse es estar bajo cobertura por esa autoridad o por la autoridad, porque autoridad es cobertura, autoridad es proteger. Y quiero que revisemos estos textos de Mateo capítulo 8, del 5 en adelante, y miremos un poquito en detalle lo que tiene que ver con este tema. Leo nuevamente el versículo 5 y 6 de Mateo capítulo 8, que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. En este texto nosotros podemos mirar que este hombre, que era el jefe de una centuria, como se llamaba en aquel tiempo en el Imperio Romano, y una centuria era un grupo de soldados compuestos por unas 100 personas, o 100 soldados mejor, y este centurión que estaba a cargo de la centuria tenía pues a cargo esa cantidad de soldados. Y dice el texto que este hombre en su casa tenía un criado, y este criado se enfermó gravemente. Y quiero llamarles la atención porque este centurión, que dentro de el contexto histórico de aquel entonces, un centurión no era, digamos, una persona común, como se puede de pronto decir, porque esta persona era uno que pertenecía a una familia de un estrato social alto, o sea que tenía una buena posición social. Sin embargo, si nosotros miramos desde este punto de vista, comparando con lo que el mundo tiene y el mundo ve, posiciones, profesiones, ¿cierto? Este hombre no tiene en cuenta eso. Simplemente este centurión, que es de una posición social alta, de gente importante, él ve a su criado que está enfermo gravemente, como dice el texto, y sale de su casa, deja su escritorio, quizá deja sus asuntos personales, familiares, y va donde Jesús a rogarle por su criado, o sea, por su empleado, a decirle al Señor que por favor que sane a su criado que está en casa. Y aquí nosotros vemos la respuesta del Señor Jesús, que también nos llama la atención cuando el Señor, inmediatamente que este hombre que está bajo autoridad, como el texto lo dice, viene a Jesús, que también está bajo autoridad. ¿De quién? Del Padre Celestial. Y el Señor inmediatamente le dice: yo iré y le sanaré. La respuesta del Señor Jesús me llama la atención, porque el Señor, si aterrizamos esta expresión
a el sistema de hoy en día como autoridad, el Señor no le dijo, yo no tengo agenda. Por eso entonces te voy a pedir que le digas a mi secretaria que te ubique allí a ver si de pronto durante la semana tú estás llamando para ver si encuentras un cupo en mi agenda. No, el Señor no dijo eso. Y aquí lo que podemos ver de acuerdo a este sistema del mundo es que el sistema del mundo como autoridad deja morir a la gente. El sistema del mundo como autoridad es indolente, no le interesa porque es materialista, porque es humanista. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que considerar, porque nosotros somos hijos de Dios, de un Padre que es justo. Amén. Pero este sistema no lo es. Al contrario, la autoridad de hoy se vale de ese poder que tiene para su propio beneficio, pero no para servir como autoridad que es. Se aprovecha de ello. O sea que no hay justicia. Si hablamos en el término de salud, hace algunos años estuve internado aquí en el San Jorge y duré 5 días en el pasillo, en el corredor, en las camillas, porque supuestamente no había habitación. Y ya era el desespero de mis hermanos y mi familia porque estaba presentando mucha fiebre y no había ninguna solución médica. Entonces ellos recurrieron a una persona importante en la ciudad y hablaron con él. Y este hombre de posición importante en el gobierno de aquí llamó a uno de los médicos importantes también en el San Jorge y le comunicó: en aquella sala está un señor que se llama Eber Mendoza. Necesito que lo saques de allí y lo pongas en una habitación y me lo atienda. Efectivamente, cuando veo yo a un médico bien simpático, alto el hombre, y pregunta quién es Eber Mendoza, y yo le digo con voz baja: yo, doctor. Y le dice a la enfermera jefe: me lo pasa para el 3er piso en este momento. Inmediatamente las enfermeras se pusieron activas y cuando se acerca la enfermera jefe me pregunta: ¿y tú quién eres? Yo solamente me quedé callado. ¿Quién voy a ser yo? Hijo del rey. Y me subieron porque se necesitan palancas, como se dice en este mundo, ¿cierto? Y cuando subo al 3er piso, la habitación, como en todos los hospitales, tienen 2 camas. Estaba desocupado. No había allí ningún enfermo. Y ahí entré yo. Y al otro día fue que llegó otro paciente y habían otros cuartos desocupados. Mi pregunta era entonces: ¿por qué tenían tanta gente acumulada en los pasillos? Como suele suceder siempre. Justicia, injusticia, autoridad. ¿Qué tipo de autoridad, iglesia, estamos teniendo nosotros hoy en día? El Señor Jesús en este texto, versículo 7, le dice: yo iré y les sanaré. Y aquí vemos en primer lugar que autoridad significa servir, significa servicio. Es decir, quien está como autoridad es un servicio
es un servidor, abierto a la humanidad. Y el Señor aquí no le dijo a este hombre que su criado estaba gravemente atormentado, que él no podía ir en ese momento. El Señor no dijo, bueno, si está tan enfermo, entonces tráemelo acá, porque yo de aquí no me voy a mover. Tengo mucha gente que atender, así que por favor, tráemelo tú acá si está tan necesitado. No, el Señor no dijo así. El Señor le dijo, yo iré y le sanaré. O sea, ¿cómo quebranta el Señor aquí el orgullo, el ego, cierto, del hombre? ¿Cómo quebranta, el Señor ese orgullo de posiciones? Él dice, yo voy. Porque ¿quién era el Señor? Dios. Amén. Y ese es el mensaje, quebrantando ese ego, ese orgullo de posiciones. Él dijo, yo, el Señor, iré y le sanaré. ¡Qué bendición! En segundo lugar, podemos nosotros observar que el creyente que se sujeta, ese creyente, sirve de manera integral. Cuando el Señor dice, yo iré y le sanaré, está diciendo eso. Que el creyente que se sujeta sirve de manera integral. O sea, no sirve a medias. No sirve bajo conveniencia. No. Y esto es en todo, no solo dentro del círculo cristiano o de iglesia, no. Es en todo. El que se sujeta es diligente. Sirve. Siempre está dispuesto. Y mire usted hoy en día los llamados puestos de corbata. ¿Qué autoridad se está ejecutando ahí? Personas que se están gastando el presupuesto de un municipio sin hacer nada. ¿Eso es justicia? ¿Qué tipo de autoridad es esta la que se está viviendo y viendo hoy en día? Por eso la Biblia dice, en cuanto a los juicios del Señor, que hay un juicio a las naciones. Y un juicio a las naciones precisamente porque los gobernantes no representan a Dios. No representan su autoridad, sino que se sirven de ella. Y por eso la Biblia en Mateo, si usted lee Mateo 24, 25, habla del juicio a las naciones. Precisamente esa es una de las razones, porque no hay representación de la autoridad. Y el Señor aquí dice, yo iré y les sanaré. En otras palabras, el creyente que se sujeta hace el mandado completo. Eso es lo que quiere decir. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Todo lo que hagamos, en todos los estrados, es todo. Y todo significa todo, en todo lo que hagamos. En tercer lugar, cuando el Señor dice, yo iré y les sanaré, nos habla de una entera disposición. Entera disposición de ese que está sujeto a la autoridad, que está dispuesto por su espíritu humilde. Porque el que está sujeto está bajo un espíritu de humildad. Y por eso está dispuesto en todo momento. Y no pone peros. El que está sujeto no pone perendengues para obedecer. El Señor no le dijo, lo siento, no estoy atendiendo de manera presencial. Si quieres, hazme una videollamada, como la figura que se está utilizando en este nuevo orden, que lo que busca es matar a la gente.
Eso es lo que busca, porque los de la élite, como hay una sobrepoblación, entonces están diciendo, hay que acabar con la gente como sea. Si usted no lo sabía, eso es lo que está sucediendo en un sistema completamente anticristiano del anticristo. Porque el sistema del anticristo es aquel que te divide. El sistema del anticristo es aquel que te aísla, es aquel que te subyuga, es aquel que te reprime, es aquel que te somete, es aquel que te esclaviza, que te cautiva. Pero el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 4, versículo 18, Él dijo, el Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado para libertar a los cautivos, para dar apertura a los presos de la cárcel. Ese es el sistema del reino de Dios. Viene a traer libertad, liberación, pero no reprime, no cautiva, no divide. Y el salmista por eso dijo en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, no divididos, no aislados, no enclaustrados, no. El Señor es claro en cuanto a esto. Un actor de televisión y de cine dijo, la humanidad siempre ha salido junta adelante. Es primera vez que nos quieren dividir. Y la pregunta es, ¿quién es el que divide? ¿Quién es el que divide? ¿No es el diablo, iglesia? Y por eso este es un sistema del anticristo. Porque el diablo es el que divide. El Señor, sujeto al Padre, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. Por eso Él dijo, yo iré y le sanaré. Aquí estoy. Estaba dispuesto. Esto quiere decir que el creyente que se sujeta está totalmente dispuesto para servir y sirve sin ningún pretexto. Por ejemplo, el muchacho cuando su mamá le da una orden que le dice haga esto o vaya a tal lugar y el muchacho se retuerce y no quiere y pone mala cara, ahí en ese momento hay que enseñar sujeción. De lo contrario se alimenta la rebeldía. Si él dice es que yo quiero esto y usted le está diciendo no, usted debe usar esto. Pero si él persiste y se retuerce y patalea, entonces usted si cede está alimentando y no está enseñando a que se tiene que. Exactamente, iglesia. Versículo número 8 de Mateo capítulo 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solo di la palabra y mi criado sanará. O sea, cuando este hombre dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, no es que ese día la muchacha del servicio no había ido. Y entonces la casa estaba. Exacto. Y entonces a él le daba pena decirle, Señor, ven. Porque no quería que el Señor viera la revoltura de la casa. No. Tampoco era que este centurión estaba pensando en la cultura judía que ellos no podían entrar a la casa de un gentil porque era indigno. Tampoco era
porque el hombre, el criado, estaba tan enfermo. Y entonces el centurión le estaba diciendo al Señor, tú sabes, Señor Jesús, los protocolos, el distanciamiento, hay que guardarla mejor, guárdate aquí, Señor, y di la palabra. No, tampoco era eso, iglesia. No era que este hombre estaba pensando que no tenía los protocolos necesarios para recibir al Señor Jesús en su casa. Este hombre ve en el Señor un peso espiritual. Este hombre ve en el Señor una autoridad firme, estable. Está viendo la presencia del mismo Dios en Jesús. Y es por eso que este hombre ve tal autoridad que le dice, solo di la palabra y mi criado entonces sanará. Tu búsqueda de Dios, tu búsqueda de su presencia, tu obediencia, tu sometimiento es lo que te va a dar autoridad. Es lo que hará que el infierno tiemble y los demonios huyan. Eso es lo que te va a dar autoridad. Ahora, por el hecho de reconocer su autoridad o reconocer la autoridad del Señor Jesús, entonces fue que dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este es un hombre que sabe del poder del principio de sujeción. Este es un hombre que conoce que cuando una autoridad habla, entonces debe haber una respuesta. Y por eso es que él le dice aquí en el versículo número 9, cuando yo le digo a mi siervo ve, él va. Cuando le digo que venga, él viene. O sea, es un hombre que conoce del poder del principio de autoridad. Pero aquí vemos también en este hombre la fe, vemos la confianza, vemos la convicción que tiene este hombre en el poder de la voz del Señor Jesús. Eso es lo que podemos observar. O sea, el creyente que se sujeta no duda de la voz de su autoridad, no duda de la palabra del Señor. Él cree que el Señor, él cree que lo que dice el Señor, eso se va a cumplir. O sea, él está creyendo que la palabra de Dios no cae en tierra, sino que la palabra de Dios se va a cumplir. Porque es un creyente que está sujeto. Ahora, el Señor le dijo a este hombre, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. La sujeción a la autoridad va ligada a la fe. Cuando te sujetas, entonces tú creas una atmósfera de fe. Porque la fe es convicción, la fe es seguridad, la fe es confianza. ¿Estamos de acuerdo? Hebreos 11:1. O sea, que si tú estás sujeto, eso quiere decir que tú confías, que tú tienes fe. Y hay inmediatamente una cobertura de la autoridad. Por eso la sujeción a la autoridad va ligada a la fe. Y aquí en el versículo 13 de Mateo 8, es que el Señor, por eso el Señor le dijo, ve y como creíste, te sea hecho. ¿Se da cuenta? O sea, el Señor le está diciendo, tú me estás demostrando que tú tienes fe, que tú estás creyendo. Como tú creíste, entonces te sea hecho. Y aquí dice que el criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Porque él tuvo la confianza, él tuvo la fe y se
sujetó a la palabra del Señor e inmediatamente recibe la voz de esta autoridad para que su criado sea libre de aquella enfermedad. Ahora, autoridad es una cobertura, autoridad protege, autoridad cuida, autoridad sustenta. Escuche esto, la autoridad cuida, la autoridad sustenta, la autoridad protege, la autoridad brinda seguridad. Por eso, cuando la Biblia dice que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, esa expresión, iglesia, las casadas estén sujetas a sus maridos, eso no significa esclavitud. Eso no significa servilismo. Las casadas estén sujetas a sus maridos, eso no significa una mujer subyugada ante una orden marital. No, las casadas estén sujetas a sus maridos. Quiere decir que inmediatamente se activa una cobertura de seguridad de aquel esposo que cuida, que protege, que sustenta. Eso es lo que quiere decir. Porque hay una autoridad que va a cuidar, a proteger, a sustentar, iglesia. Si no, mire este centurión, él como jefe, una autoridad, vino a Jesús a abogar por su empleado. Él no vino diciendo, Señor, yo soy una autoridad, soy reconocido en la ciudad, soy importante, soy de una familia muy influyente y ahí en mi casa tengo a un criado que él dice que está enfermo. No sé si estará fingiendo para no hacer nada y estar acostado. No sé, Señor, pero si tú quieres, sánalo. No. Aquí dice que él dijo, mi criado. Qué interesante, ¿cierto? Como dijo, mi criado. O sea, lo está haciendo parte de iglesia. Y cuando él aboga por este criado, por este trabajador, entonces aquí podemos observar que lo que él quería era cuidar. Lo que él quería era ¿qué? Proteger. Lo que él quería era salvar. Eso era lo que estaba buscando. En pocas palabras, aquí este centurión estaba practicando. Si él quería proteger, si él quería cuidar, si él quería salvar a su criado, no era un familiar, no era su tío preferido, no, ni siquiera su mamá, era un criado, no era familia. Si él quería hacer eso, iglesia, como una autoridad, entonces él estaba practicando justicia. Eso es. Él practicó justicia porque el principio de autoridad está ligado a la justicia. El principio de autoridad va ligado a el justo. Y eso es lo que hoy no se ve. Y esta es la enseñanza que transmite un hombre gentil, un hombre que no es discípulo de Cristo hasta ahora, está practicando justicia, dando ejemplo a todas las autoridades seculares, civiles, espirituales, cristianas, de que el que está como autoridad practica la justicia, lo que hoy en día no se ve. Y Colosenses capítulo 4, versículo 1
lo dice claramente. Mire lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, el Señor está diciendo, sean justos porque ustedes están también bajo mi sujeción. Y yo quiero ser justo también y recto con ustedes. Eso es lo que está diciendo el Señor. Efesios capítulo número 6, versículo 6 al 8. Efesios capítulo 6, versículo 6 al 8 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Está hablando aquí de los siervos. De corazón, haciendo la voluntad de Dios. Escuche bien. Está hablando de los siervos, los empleados, los trabajadores. Dice claramente el Señor que lo hagan de corazón, haciendo ¿qué? La voluntad de Dios, no es la del hombre, es la voluntad de Dios en ese servicio. Dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere. Entonces aquí habla de parte y parte, cuando dice el versículo número 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, tanto el jefe como el que sirve, dice, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. O sea, que el servicio que presta el uno al otro no es porque sean mejores, no, mejores que los de afuera, porque está hablando aquí a los hijos de Dios. Tengamos en cuenta eso. El servicio que se presta el uno al otro no es porque sean mejores que los de afuera. O sea, lo que hizo este centurión romano no era para que dijeran que él era mejor, no. No era para que dijeran que él lo hacía y los otros no lo hacían. No, no era por eso. Era por un asunto de ¿qué? De justicia. Eso es. Un asunto de justicia, porque los hijos de Dios son y practican justicia, iglesia. Los hijos de Dios practicamos la justicia. Apocalipsis 22, 11. El que justo practique la justicia todavía. El que es justo, autoridad y sujeción van conectados a la justicia. Ahora, en Mateo capítulo 23, versículo 37, Mateo 23, 37. Aquí el Señor nos dijo algo importante. También el Señor está diciendo a su pueblo, ¿cuántas veces quise juntarte? ¿Cierto? O sea, traerte a mí cobertura, para darte mi protección, mi seguridad, mi salvación. ¿Cuántas veces quise, lo intenté? ¿Cómo? Y hace entonces aquí una analogía. La gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, ¿cierto? Pero, ¿qué termina diciendo el Señor? Pero no quisiste. Qué tremendo, ¿cierto? Y eso se ve hoy en día. El Señor está detrás de la gente, buscándolos para darles protección, para darles salvación, para que tengan seguridad y no estén en afán y ansiedad, como decía la pastora o como dice la Biblia. Pero la gente no quiere.
escuchar, amén, lo que Dios está diciendo. Y el Señor nos quiere a nosotros también. Y nosotros también nos escapamos de lo que el Señor nos está diciendo y no queremos ceder muchas veces. Y el Señor está diciendo, te quiero traer a mí, porque quiero darte seguridad, confianza, quiero que estés a salvo, pero estamos escapándonos. Por eso el Salmo 32:9 dice, no seas como el mulo o como el caballo que hay que ponerle cabestro y freno, porque si no, no se sujetan. Imagínense la exhortación del salmista, iglesia. Y aquí el Señor está diciéndolo, como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. O sea, ¿cómo se sienten los pollitos debajo de las alas de la gallina? Seguros, se sienten protegidos. No sé si usted ha tenido la experiencia de ver a una gallina cómo protege a sus polluelos. Yo cuando los veía, estaba allá en la costa, yo me preguntaba, esos pollitos cómo se meten debajo de las alas de la gallina y no se ahogan, no se mueren, no se asfixian. ¿Sabe por qué? Porque la autoridad no ahoga, no asfixia, no subyuga como la de hoy. La autoridad protege, cuida, sustenta, salva. Y eso me llamaba la atención de esos pollitos, cómo se meten debajo de las alas y no se asfixian, no se ahogan y salen como felices y se vuelven y se meten y salen. Qué tremendo, ¿cierto? Y por eso el Señor les trae esa enseñanza y le dice, miren la gallina, cómo cobija sus polluelos debajo de sus alas. Pero si un polluelito de estos no quiere la cobertura de la gallina y se sale por ahí, lo más seguro es que va a ser atrapado por una ave de rapiña y va a comer pollito asado. Eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, cuando el creyente no se sujeta a la autoridad, queda fuera de esa cobertura y está entonces dándole cabida al enemigo para que lo atrape, para que lo cautive y traiga una serie de situaciones sobre su vida y sobre su casa, como el pueblo de Israel. No quiso la cobertura de Dios. ¿Y qué pasó? Fue llevado cautivo. El diablo los cautivó porque se salieron de la cobertura. Cuando se sale el creyente de la cobertura, está expuesto a ser cautivo por el enemigo. Por eso, sujetarse activa la cobertura, el cuidado. Sujetarse a la autoridad va ligado a la fe. Recuerde las palabras que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Es decir, Dios le estaba diciendo, Abraham, sé que tú te sientes cómodo en tu tierra, sé que tú te sientes cómodo en tu casa, con tus padres, con tu familia, con tus parientes, conoces todo este entorno de tu ciudad, pero yo te estoy diciendo, Abraham, que tú tienes que salir de esa comodidad a la tierra que yo te mostraré y engrandeceré tu nombre. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendición. Voy a bendecir al que te bendiga y al que te maldiga, mejor dicho. Y entonces dice Génesis 12:4 que Abraham salió como Dios le dijo. O sea que Abraham, cuando escucha esa palabra, se apropia de esa palabra, asimila esa palabra y entonces su fe es activada
y él dice, voy a obedecer, y sale creyendo en lo que la autoridad soberana le dijo, se sometió y fue bendecido. Amén. Fue bendecido porque este hombre aceptó, se sometió a la palabra que Dios le dio. Porque sujeción a la autoridad, ella activa la fe, va ligada a la fe. Sujetarse a la autoridad activa la cobertura, el cuidado, sustenta, es confiar en la protección espiritual de nuestra autoridad. Sujetarse a la autoridad es servir de manera íntegra, no a medias. Autoridad y sujeción conectan con la justicia, recuerde. Sujetarse es creer o crear un ambiente de fe. Sujetarse es estar dispuesto a obedecer siempre. Amén. Gloria a Dios. Colóquese de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor.